Qué privilegio, qué honor, qué placer tenerte aquí nueva vez con nosotros para compartir de las hermosas enseñanzas de la Biblia, de esa palabra de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. En nuestro acostumbrado estudio de folleto, la lección número 4, estaremos estudiando en esta semana la esperanza del Antiguo Testamento. La esperanza del Antiguo Testamento. Así es que no te muevas ni un minuto porque tenemos una lección poderosa para la gloria de Dios. Buenas amigos, hermanos que nos sintonizan una vez más en este tu canal Palabras de Vida. Muchas gracias a todos aquellos que nos han seguido apoyando con sus vistas. También les sugerimos que por favor se suscriban, compartan el contenido, y ya que estamos tratando una serie de temas muy interesantes acerca de la escuela sabática, invitamos que si ustedes ven que si hay alguien que necesita conocer del tema, también se lo pueden compartir, porque es un tema de la Biblia abierto para el crecimiento de todos. Así que muchas gracias por seguirnos, más que a nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Muchachos, ¿qué tal? Bien, Estamos viviendo bien. para misericordia, ¿verdad, Así Darby? es, como siempre, estamos pues contentos de estar en esta hora, en este lugar, y claro, de compartir la palabra de Dios con nuestros amigos. Así es. La esperanza del Antiguo Testamento. Me llamó la atención este título, porque muchos dirán, vean, ¿cómo que la esperanza del Antiguo Testamento? ¿Por qué no la esperanza De toda la Biblia. de toda la Biblia? ¿Por qué específicamente del Antiguo Testamento? Y me gustó la idea del Antiguo Testamento porque ese Antiguo Testamento no tiene una influencia de la educación griega, sino que el Antiguo Testamento, lo podríamos decir así, claro, toda la Biblia, Exacto. pero en especial el Antiguo Testamento tiene una influencia pura de lo que el Padre quería hacer cuando en toda la formación del pueblo, incluyendo la creación de Adán y Eva, más el antidiluvianismo, no tenía una influencia de culturas externas, Exacto. sino que es una cultura que viene directamente pues de Dios. Y de hecho, las demás culturas, cuando lo vemos en retrospectiva, las demás culturas tienen una influencia de esa misma cultura. Por eso muchas personas dicen, ven acá, ¿por qué cuando vamos a los escritos antiguos chinos vemos que habla de un tipo de diluvio, de un tipo de Noé, habla de un tipo de creación? Pero es porque esas culturas, ¿verdad? Cuando en la Torre de Babel hubo esa explosión que se tuvo la división, pues se tenía esa cultura que ya Dios había dado desde el principio. Exacto. Y todo el Antiguo Testamento, todo Israel hasta que no entre en cautividad, no tiene influencia de otra cultura. Por eso es que, bueno, y para que entremos al tema así como de lleno, por eso es que es tan interesante ver cómo en el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, habían diferentes grupos y cada grupo creía de un concepto, de una doctrina, creía cosas diferentes. Estaban, ejemplo, los que creían en la resurrección y estaban los que no creían en la resurrección. Y ambos eran dirigentes. Estaban ahí en Israel ya. Ya estaban en O sea, Israel. ya la cultura se había diversificado. Lo que sucede en la cultura del Antiguo Testamento, y por eso es que el asunto de la muerte es bueno verlo en la dimensión del Antiguo Testamento.
¿verdad? Que es la muerte que estamos trabajando ya en toda esta parte del folleto. ¿Por qué es bueno verlo en la dimensión del Antiguo Testamento? Porque es la cultura pura de Dios. O sea, es Dios diciendo sobre la muerte esto. Es lo que hay, sin mezcla de las demás culturas. Y esa es una parte interesante. Por eso, el verso de memoria, y disculpen que entré así como tan emocionado, y no hemos orado. Antes de tratar el verso de memoria, oramos, ¿verdad? Y entonces le entramos de una vez. Así es, oramos. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra. En esta hora de introducirnos en la lección de esta semana, pedimos tu dirección, Señor. Pedimos también puede hacer con cada persona que nos ve, con cada necesidad, Dios, pero de manera muy particular, Padre Celestial, que tú puedas darnos luz acerca de este tema muy especial que estaremos tratando en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La esperanza en el Antiguo Testamento, el texto de memoria es: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Esto está en Hebreos capítulo 11, verso 17 al 19. Es bueno, ¿verdad? Sé que los amigos que nos ven lo saben, pero cuando tenemos los puntos suspensivos ahí, ¿no? Estos puntos nos aclaran que dentro del texto hay otros versos, hay otras palabras que al escritor no le interesó poner, sino que saltó inmediatamente desde el verso 17 hasta el verso 19, solo aún aclarando ahí. Claro, aunque es importante esa aclaración que tú haces, porque puede ser que alguien diga, pues entonces cuando se esté estudiando la Biblia se están omitiendo pensamientos. No. Simplemente se está yendo como al punto específico que se quiere tratar. Y no quiere decir que el verso anterior no arroje luz sobre el tema en particular, pero no es que se está omitiendo palabras de Dios. No, en ningún sentido. Muy bien. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. O sea, Abraham, y esto es bueno que lo entendamos, porque es una historia muy manoseada en la Biblia. Es una historia que se comparte mucho sobre el sacrificio de Abraham con Isaac. Cuando Dios le pide, dame tu hijo, a tu unigénito, a quien tú amas, era para que él lo sacrificara. Y Abraham lo sacrificó, le obedeció a Dios, no porque sabía que Dios no lo iba a, a evitar la muerte, sino pensando que Dios en un momento determinado le iba a resucitar a su hijo. Así es. Sí. Porque había una parte de la historia que no encajaba. Exacto. ¿Cuál es la parte de la historia? Dios le dice, mira, este hijo tuyo, de ahí es que va a salir la simiente. Exacto. Es de ahí que va a salir la simiente. Muy buen punto. Entonces, cuando Dios le dice, hay que matar al muchacho, dice Abraham, ven acá, tengo una disyuntiva entre obedecer a Dios porque hay que matar al muchacho. Exacto. Y que va a ser el hijo que de él va a salir la simiente. Y si lo mato ahora, entonces, miren lo que es creerle a Dios. Sí. Y por eso Abraham, el padre de la fe. El padre de la fe. O sea, lo que es creerle a Dios. Él dice, ok, él me dijo que yo lo voy a matar, lo voy a matar, como dijiste. Él no entendía de qué manera Dios iba a librar al muchacho. Él no entendía que Dios le iba a decir, no, ya no lo mate, que para mí es como si ya lo matara. No, él lo que se trabajó en la mente, yo lo mato y el Señor lo va a resucitar. El Señor lo resucita. Así es. Para cumplir la promesa. Claro, no, me llama mucho la atención el texto por algo interesante. Noten que lo contrario, o sea, lo que Abraham hizo es lo que muchos hombres realmente que registran la Biblia no hicieron, que fue simplemente obedecer a lo que Dios dijo, puntual, sin cuestionar eso. Por ejemplo, Adán cuando comió del fruto, o sea, él podía haber dicho no, Dios dijo que no y no. Sí, simplemente, ¿qué va a pasar de que no sé, no me interesa? Pero no, sí, y así como muchos otros hombres en el pasado, sí, que simplemente ellos vieron lo que estaba delante de ellos, pusieron a un lado lo que Dios había dicho, creyendo que ellos podían de alguna manera arreglar las cosas en algún momento y desobedecieron a Dios. Abraham hizo lo contrario a eso, él dijo, no, Dios dijo, ya lo que de aquí en adelante pase, claro, pensando, fue fe.
Él dijo que de ahí iba a levantar una descendencia. Exacto. O sea, ¿cómo? No sé. No sé. Él no sabía. No sabemos. Pero yo voy a hacer algo. Voy a Así obedecer. es. Así Así es es. simple, ¿no? Y eso es profundo. Y algo que veo cuando haces ese comentario es, tú sabes que todo el conflicto cósmico que estamos atravesando es la palabra de Dios contra la de Satanás. Exacto. Dios diciendo, el ser humano puede obedecer. ¿Ok? El ser humano va a obedecer, puede obedecer y me va a obedecer. Y Satanás diciendo, es imposible. Ahora bien, imagínense el siguiente cuadro. Adán, en un estado de perfección, en un estado de santidad plena y completa, con pleno desarrollo de facultades mentales, dice, no voy a obedecer a Dios y voy a comer del fruto. Simple. En un estado santo. En un estado santo. ¿Cómo entonces tú llevas a Abraham? Habían pasado 2500 años, más o menos un aproximado, de pecado, y Abraham decide. Y de repente cuando tú pones una cosa y la otra, o sea, entre comer una fruta que no tengo hambre, la fruta ni siquiera es por hambre, no había una circunstancia de hambre, entre comer una fruta y matar a mi hijo, y más que mi hijo, la promesa, ¿verdad?, de la salvación para la raza humana, a la hora de obedecer, y Abraham decide obedecer, Dios tiene razón. Hay un grupo de hombres y mujeres que, como Abraham, para este último tiempo de la historia, obedecerán sin importar las circunstancias. Así es. El llamado de Dios es que usted, mi querido amigo, y nosotros podamos agarrarnos de esa fe de Abraham y obedecer a Dios sin importar las circunstancias. Exactamente. Entonces, de algún modo, esa esperanza que Abraham albergó, perdón, fue lo que lo llevó a obedecer. O sea, cuando estamos estudiando en esta semana la esperanza del Antiguo Testamento, es una esperanza basada en las promesas de Dios, en el cumplimiento de sus palabras, en el caso de Abraham, de a Isaac levantaré a simiente. ¿Cómo? No sabemos. Pero hay que tener algo en cuenta, y es que el ejercicio de la esperanza no quita el sufrimiento ni el dolor. Porque a veces nosotros queremos participar de una religión con una esperanza que desarticula el sufrimiento y el dolor. O sea, tú vienes a la iglesia, tú vienes al cristianismo, y esa esperanza que tú tienes, que te presentó el predicador, que te presentaron en la conferencia, que participaste en el estudio bíblico, esa esperanza como que te va a desarticular los dolores y el sufrimiento. Vemos que en el caso de Abraham no fue así. Porque aunque él tenía la esperanza de que Dios lo iba a resucitar, eso no le quitó el dolor de que iba a sacrificar a su hijo. Así es. O sea, y es importante que nosotros miremos la esperanza como un elemento para, vamos a decir así, para que esté por encima del dolor y el sufrimiento. No para quitarlo de nuestra experiencia, porque no van a desaparecer por más esperanza que nosotros tengamos. Así es. Así es que eso nos abre la puerta para ir a la parte del domingo. Ir a la parte del domingo, una frase muy conocida, dicha por un hombre también bastante conocido, que es Job. He de ver a Dios. He de ver a Dios. Job es un personaje bastante emblemático de la palabra de Dios, para nada vinculado al pueblo de Dios, porque se presume Era oriental. que era oriental y que no existía el pueblo de Israel. Que él era previo. Él era previo a la existencia de Israel. De hecho, es posible que haya sido hasta casi contemporáneo con el mismo Abraham. Con el mismo Abraham. Y lo interesante de Job es que Job, o sea, la revelación fue dada a Moisés sobre lo que estaba sucediendo en el concilio celestial. Job no sabía que Satanás había ido y había dicho lo que había dicho y que Dios le había permitido. Él era objeto de un asunto. No, lo que estaba sucediendo es como que a cualquiera de nosotros o a cualquiera de los amigos que nos está escuchando en este momento le empiece a suceder una situación X en su vida. Claro. Él no se estaba diciendo, no, esto es que el Señor ha permitido y ahora Satanás me está atacando. No, simplemente él había, mira qué interesante, simplemente él se había
agarrado de Dios, ni siquiera de la palabra escrita, No. que no existía en su tiempo. Era de lo que él, por eso de oídas Te había te oído. había oído. oído. Pero ahora mis ojos te ven. Ah, exactamente. Y mira que ahora mis ojos te ven, pero después de que había pasado todo. Exacto. Era cuando el Señor ahora Tienen estaba... contacto directo con él. Dice, pero mira, yo había escuchado el asunto Me y hablan y hablado. había creído por eso. Impresionante, ¿no? Yo había creído por lo que me habían dicho de ti. Pero ahora sí es verdad que nadie me zapa. Claro. Porque ahora te estoy viendo. ¿Me doy a entender? Muy Y interesante. él, solo con haber escuchado, no tenía palabra, No. solo había escuchado. Pero Una solo, referencia de Dios. solo con haber escuchado tenía claro el concepto de la muerte, que es lo que queremos Y tratar. esa referencia que él tenía de Dios, al parecer, fue alguien que le contó de una manera correcta. Bastante Claro. O correcto. sea, había tenido alguien que, vamos a decir, se había hecho un esfuerzo de mostrarle al Dios verdadero. Y él, confiando en ese Dios verdadero, entonces comenzó un estilo de vida que estaba en armonía con eso. Por él se cuidaba hacia su culto con su familia, procuraba hacerle bien a los de su sociedad, trataba a la gente de manera justa. Porque el Dios de quien había escuchado le dijeron cómo él quería que vivieran sus súbditos. Así es. No, claro, y que históricamente si lo llevamos a, por ejemplo, al tiempo de Abraham era lo mismo. Recuerden que el conocimiento venía transmitiéndose de generación en generación. Entonces la fe de este hombre estaba basada en las cosas que él literalmente le había escuchado. Ahora, Sí. cuando está en ese proceso, ¿qué es lo que sucede cuando estamos nosotros en una situación similar? Nosotros simplemente lo que vemos es lo que está delante de nosotros. ¿Cómo nosotros nos vamos a imaginar que allá en el cielo se está discutiendo nuestra situación? O sea, lo que va a suceder con nosotros, que se está primero determinando allá, Sí. y que nosotros somos, o sea, estamos siendo objeto de alguna manera de una prueba para determinar que nosotros somos fieles a Dios o que podemos no serlo, ¿no? De hecho, Exacto. porque nosotros no miramos esas cosas en el momento cuando estamos frente a la prueba, No. frente a la dificultad No. o en X situación. No. Nosotros con lo que vemos, esa realidad que está ahí, pero no sabemos si el Señor está diciendo, pruébame a ese, que ese es mío. Y posiblemente la realidad es que estemos haciendo quedar mal a Dios. Exacto. En el caso de Job, él se aferró, aunque no veía, no sabía, no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba sucediendo, él se aferró, porque la fe de él estaba, o sea, aunque claro, conforme a lo que había oído, él se aferró y aferró su esperanza a ese Dios del cual él había escuchado. Y mira qué tan clara estaba la composición del tema muerte en la mente de Job. O sea, Claro. no había sido permeada por la cultura griega, Claro. sino que estaba tan clara que cuando a él le refieren a tema, dice, no, yo sé que yo voy a Claro. ver, yo voy a ver a mi Redentor. ¿Y cuándo lo voy a ver? Después que muera, obviamente. El día de la resurrección. Cuando venga el día de la resurrección, yo he de ver a mi Dios. Él estaba tan claro. O sea de que eso. es la... Ujú. No, que la expresión es en el contexto de su sufrimiento. Es decir, Exacto. aquí es lo que me espera la muerte, porque Claro, ¿cómo yo voy a para salir allá de que esta voy, situación? para allá Sí. que voy. Sí, entonces el contexto de he de ver a mi Dios es de voy a morir, pero cuando Él venga, entonces yo he de verlo. Entonces ahí es que cobra fuerza la expresión de la esposa. Maldice a quién? A Dios y termina de morir. y termina de morirte. O sea, porque él tenía un concepto de la muerte no común. No común. Sino, vamos a decirlo así, que él sabía que esa era una sentencia que se había dado hacia el hombre común ya. Todo, o sea, como estudiamos en la primera lección, como la muerte tocó a un hombre, de ahí todos los hombres somos participantes Sí, de la muerte, sí, y Job estaba sí, consciente de eso. Entonces, la vida él la veía a partir de la promesa de Dios, no de una continuidad después de la muerte. Entonces, es importante eso, porque aunque Job no lo dice como lo estamos diciendo nosotros, está implícito, he de ver a Dios. No cuando me muera, sino cuando Él venga. Así mismo es. Y hay una teoría interesante sobre eso, porque muchos dicen que él se refería a la venida del Mesías. Ustedes saben que hubo una resurrección de las primicias, ¿verdad? Con la muerte de Jesús y todo eso, y un grupo de gente que fue al cielo. Y hay muchos que sacan una teoría interesante de que Job pudo haber estado ahí, porque él hacía una referencia tan interesante hacia de, óyeme, es de ver a mi rey, es de ver a mi redentor. Porque él veía hacia el futuro esa promesa de, mira, él viene y nos va a redimir
Él estaba confiado en esa promesa. Aunque te voy a decir una cosa, y es que el Antiguo Testamento está basado que cuando apareciera el Mesías se iba a terminar el asunto del pecado. Claro, vemos que después de Jesús se abre como otra etapa, ¿no? Pero la esperanza del creyente del Antiguo Testamento era que cuando apareciera el Mesías iba a terminar con la historia del pecado. O sea, recordemos que todavía aquí no aparece Daniel con la profecía, nada de eso. O sea, en la mente de ellos estaba, cuando aparezca el Mesías, se terminó el pecado. Así o sea, es. ahí concluyó el pecado. Por eso, incluyendo los mismos apóstoles, cuando se acercan a eso, señores, ¿cuándo es que esto se va a terminar? Sí. Ya tú estás aquí. ¿Cuándo Sí, se va a terminar esto? Entonces Jesús le dice, no, espérate, que falta una etapa. Algo más allá. Pero más sin embargo, en el Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí hasta Daniel, todos tenían una idea de que cuando el Mesías apareciera se iba a terminar el pecado. Así es. Claro, ¿no? Y la expresión que aparece, por ejemplo, en Job, capítulo 19, versículo 25, la expresión de Job aquí es al día final. Posiblemente ese día final sea el que ustedes dicen, o sea, no sabemos realmente qué había en la mente de Job en ese momento, pero él sabía que en el final lo constituía la aparición de ese Salvador. Lo interesante de Job es que él no entendía que había una vida posterior a la muerte, sino que había un día final. Exacto. Y que él se levantaría en ese día final. Para Job, Job tenía bastante claro que él iba a dormir, iba a morir, ¿verdad? Hasta que el día final llegue. Y yo voy a ver a mi Redentor en el día final. Claro. Exacto. O sea, esa es la declaración. Esa es la declaración de Job. Job no tenía ambigüedad entre si después de la muerte, si iba a haber otra vida, si iba a haber... No. Job estaba claro de lo que creía. Y volvemos a repetir, de lo que creía por lo que había escuchado. Había escuchado de Dios. En la parte del lunes, del poder del Seol. Del poder del Seol. Como diría algún amigo mío, bueno, tiene que ser bastante poderoso porque todo el que se ha ido no ha regresado. ¿Verdad? Pero el Seol tiene un poder para atrapar, para agarrar, ¿verdad? Para que... Y es lo mismo que venimos diciendo desde la semana pasada. No existe vida después de la muerte. Hasta que nuestro Redentor aparezca en gloria. Es simple. No hay más nada que añadirle a eso. No hay un limbo, no hay un infierno, no hay un cielo que está esperando a nuestros seres queridos. No. Simplemente están en el Seol, están en el sepulcro, están en el cementerio, esperando. Unos esperando para vida eterna y otros esperando para muerte lamentablemente eterna. Hay que aclarar que Seol no se refiere a un lugar que hay por allá, tú sabes, ultratumba, o sea, después de la tumba, no. El Seol es, en el lenguaje arameo, que es donde aparece la palabra Seol, lo que está diciendo es tumba, muerte. O sea, lo que nosotros conocemos como ¿cómo se llama? La tumba. O nosotros le decimos, ejemplo, nicho. El hoyo. Exacto. La tumba. Entonces, el cementerio. Para ellos eso era el Seol. Sí. Por lo tanto, cuando habla del poder del Seol, no está hablando del lugar, sino de quién es que te lleva allí. El poder de quien te lleva allí es el poder del pecado. Sí. O sea, y hay algo que bueno, es importante entender. No hay ser humano, por inteligente, capaz, y mira que se han hecho fórmulas tratando de buscar la juventud eterna, y no ha podido encontrar la solución a la muerte. No ha podido, no hay forma. Las grandes culturas que se han desarrollado en el mundo, las egipcias, ¿cómo se llama? Las greco-romanas, los griegos, los romanos, las combinaciones de todo, no ha podido sacar uno de ahí, no ha podido. No. Por eso, tiene que haber una esperanza más allá, y esa esperanza es de la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, San Juan 3:16. O sea,
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga que vida eterna. Solo Jesús puede resolver el problema. Solo Jesús puede resolver el problema de la muerte. Y lo va a resolver porque Él lo ha prometido y Él venció. Dice, ¿verdad, Hebreos? Él venció al que tenía el imperio de la muerte. Y entonces por eso nosotros creemos en ese Redentor, del cual también creyó Job. Claro Así que es. sí. Y aquí David también habla acerca de la falsa esperanza de aquellos que no creen en el Señor. La esperanza de ellos, claro, está en el mundo, en las cosas que poseen, en cosas que adquirir, ¿verdad? Claro, pero y después de morir, ahí queda todo, lamentablemente. Bueno. Y hay un gran contraste con aquellos, por ejemplo, que confían en el Señor, que tienen la esperanza de que cuando Él regrese, que irán a estar con Él en el cielo, a vivir una vida eterna y para siempre. Yo creo que eso debe llevar a nuestros amigos a pensar y a meditar en que todo lo que hay en este mundo es pasajero. Es pasajero. Y hay una expresión muy conocida también de Job, fue la de desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo miré, y él conoce esa realidad. Es decir, ya a mí no me queda nada, ¿por qué no simplemente descanso ya, verdad? Y espero aquel día descansando tranquilo en la tumba hasta que el Señor regrese, ¿verdad? Nota que, por ejemplo, aquellas personas que tienen cosas a que aferrarse en esta vida, no quieren morir, pero no quieren morir porque por las cosas que tienen. Por las cosas Exacto. que tienen. Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Pero nosotros, en la cultura en la cual vivimos, entendemos que sí. Lamentablemente. Porque cuando vemos que alguien tiene recursos económicos en abundancia, decimos, tiene buena vida. O tiene capacidad para prolongar la vida. Incluso, muchos de los esfuerzos que se hacen comúnmente para conseguir bienes es como un resguardo. Para si cualquier cosa poder extender un poco más la vida. Más sin embargo, eso no es verdad. Porque llegará el momento en que nada de eso podrá hacer frente a la muerte. Y hace la lección del lunes, ¿no? Hace la comparación entre el Salmo 49 y el Salmo 71. Que creo que ahí inmediatamente podríamos hacer un pase a la lección del martes, la cual es de los abismos de la tierra, que hace también referencia al Salmo 71. Y como ustedes bien explicaban, hay muchas personas que su vida presente, futura y todo lo que envuelve esa vida está basada en los recursos. Sí. Y si ellos se ven sin recursos, para ellos la vida no es vida. Y su futuro en sí, entonces todo eso me lleva a Jesús, a las enseñanzas de Jesús, donde Él decía, ¿de qué le vale al hombre? Ganar todo el mundo, tener todas las riquezas, obtener todas las comodidades en esta tierra y perder su alma. Porque es que la vida de la mayoría de las personas está suscrita a este mundo que al final es pasajero. Sí. Y que es lo más que puedas vivir. Lo más que puedas vivir aquí en esta tierra. Estamos hablando de unos 70 años, Ya en esta medio época. bien. Y ya de los 80 a los 90, tú sabes. Entonces, si solo conseguir riqueza y afirmar todo lo que soy en lo que tengo, de hecho, muchas personas te tratan por lo que tienes. O sea, para la mayoría de las personas, tú eres lo que tú tienes. Y te tratan bajo esa lupa. Tú tienes mucho, te trato como una persona honorable, como una persona digna de estar en mi casa, digna de sentarte aquí y allá. Pero si tú no tienes nada, no. ¿Por qué? Porque no vemos entonces el abismo de la tierra. No vemos el sepulcro, no vemos el Seol, no vemos el cementerio, que al final... Allá vamos. Y todo se termina, todo lo que yo puedo conseguir en esta tierra, culmina a la hora de la muerte. Decía alguien que los ataúdes no traen bolsillos. No trae una esquinita donde poner el tesoro, la cuenta de banco, o la chequera con la que donde tú tienes todos tus bienes, o el testamento que registra que tú eres propietario de.
Por lo tanto, de David en el Salmo 71 muestra, o sea, cuando habla de los abismos de la tierra, está hablando de los que están bajo ella. O sea, no los que están, como así decir, en el centro allá de la tierra. No, sino los que están debajo de la tierra, que obvio que son los difuntos. Claro, los O sea, muertos. entonces, que hay una vida más allá, y es interesante que cuando nosotros podamos tener albergar con todo nuestro corazón esa esperanza, de aunque nuestra piel sea deshecha, tenemos la esperanza de que independientemente de lo que hayamos vivido, tendremos una vida mejor. O sea, mucho mejor que esta, libre del sufrimiento, libre del dolor, libre del maltrato, del abuso, de la guerra, de las enfermedades, de todo eso que promete nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros en este tiempo descansamos bajo la misma promesa de los antiguos. Así es. O sea, bajo esa misma promesa y esperanza que descansaron ellos, nos motivan. Cuando leemos todo el Nuevo Testamento, ese Nuevo Testamento, vamos a decirlo así, es la estructura que se levanta bajo la zapata del Antiguo Testamento. No, porque el apóstol Pablo, ¿de dónde leía? Del Antiguo Testamento. Los apóstoles estudiaban era del Antiguo Testamento. ¿De dónde estudió Jesús? Del Antiguo Testamento, y lo que él aprendió y la esperanza de su padre y todo lo que está escrito estaba basado en eso del Antiguo Testamento, de donde nosotros hoy estamos compartiendo que también esos hombres tenían esperanza en una resurrección futura. Que dicho sea de paso, cuando dice toda escritura es inspirada e útil, no está hablando de la que él está escribiendo ahí. No es ni de lo que está para adelante. No. Él está hablando del Antiguo Testamento. Exacto. Y cuando Jesús dice, porque oíste que fue dicho, él no está hablando del Apocalipsis. No. Porque no existía Apocalipsis para entonces, sino del Antiguo Testamento. Y esas enseñanzas basadas en el Antiguo Testamento y en lo que Jesús dice, de que lo que tenemos se acaba con la muerte. Y cuando tú aprendes a disfrutar la vida desde la perspectiva de que lo que yo tengo se acaba con la muerte, empiezas a vivir una vida donde las cosas materiales no te frustran. Exacto. A Jesús lo material no lo frustraba. De hecho, maestro, ¿dónde es que tú vives? Le dice uno, para yo seguirte. Y él dijo, no, mijo, si tú me vas a seguir por donde yo vivo, no, porque es que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. A Jesús la falta de bienes materiales no lo frustró porque él sabía esto. Exacto. Y Job también, vamos a decirlo así, como haciendo una retrospección un poquito más atrás. Job, cuando perdió todo lo que él perdió materialmente, vemos que a Job eso no lo afligió. No lo afligió. Más que como él se encontraba con relación a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios, eso, vamos a decir, si sus hijos estaban en el orden espiritual que debían estar, él lo iba a ver. Sí. O sea, y él mismo, si estaba en el orden espiritual que debía estar con Dios, se iba a levantar del polvo. O sea, que lo material era como un asunto, vamos a decir, pasajero y de utilidad pasajera. Y tú dijiste algo muy importante, que es lo que está asumiendo a una vida existencial miserable, y es que la gente se está enfocando tanto en obtener y tener que está perdiendo la esencia de ser. Y nosotros no podemos caer en ese mismo juego, no, sino que con la ayuda de Dios y con la esperanza de una vida futura mucho mejor, utilizar sabiamente lo que materialmente el Señor nos pone en la mano, con la conciencia de que eso es pasajero y que un día tendrá un fin. Así es. Claro, algo, mientras ustedes conversan, me llegan muchas ideas. Jesús también dijo que hay muchos caminos que al hombre le parecen caminos derechos, pero que su fin es fin camino de muerte. Ahora, cuando Jesús hace esa expresión, la expresión muerte, ¿a qué se está refiriendo? No a la muerte, no a la muerte que tiene la esperanza de la resurrección, sino a la muerte de que todo termina allí. Y noten cómo Satanás se ha encargado durante la historia de trabajar este punto en la vida de los seres humanos. Sí. ¿Por qué? Porque él ha inculcado en muchas mentes que el tema de la reencarnación, el tema de que en algunas culturas, creo que todavía abrazan eso, de que cuando las personas mueren, habían que enterrarlo con sus posesiones, porque en la otra vida que iban a vivir, ellos iban, que era supuestamente mejor que esa, que era la realidad, ¿no? Iban a estar allí mejor y que iban a hacer uso de esas posesiones que tenían en esta vida, ¿no? Sí. Y me llama la atención eso, ¿por qué? Exacto. Porque cuando el hombre tiene eso en mente, se aferra a las cosas que humanamente puede conseguir en esta vida,
para llevarlo consigo a la otra vida, supuestamente, ¿no? Que el título, el nivel académico, etcétera, que posee, aquí podrá disfrutar de él supuestamente en la otra vida, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué Satanás se ha empeñado tanto en difundir esto, en fomentar esto, en hacer que las personas abracen esta idea? Porque lamentablemente esto se convierte en nuestra realidad. Y cuando esa es nuestra realidad, nosotros nos desentendemos realmente de que hay un Salvador y que la muerte, ese punto que Dios le pone a la vida ya, ahí es todo, ahí queda todo, como habíamos hablado creo que en la lección pasada, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros entendamos que, como decía Alfonso, por más cosas que nosotros en esta vida podamos conseguir, nivel académico, todo, dinero, ¿Tú sabías que cuando tú mencionas ahora de que hay personas que lo han enterrado con sus tesoros, no sé si ustedes han revisado un poco de arqueología, pero los grandes tesoros que se han encontrado en la humanidad es al lado de difuntos. Claro. O sea, han habido cuerpos al lado de esos tesoros. ¿Qué indica? ¿Qué quiere decir eso en la evidencia actual? De que esos muertos no se llevaron nada. Absolutamente nada. Eso estaba todo allí. Le quedó a lo vivo. A lo vivo. Al final nos está quedando a lo vivo y cuando vemos las grandes tumbas de los faraones egipcios, que tenían sus tesoros y sus ahí. esposas también, que muchas veces no se enfermaban con ellos, pero había que enterrarla con ellos. Con los tesoros. Y con los tesoros, imagínate. Porque supuestamente había que pagar un asuntito para entrar, tú sabes. Para poder cruzar más allá y había que llevar una monedita. Una monedita, entonces ellos llevaban de más por si acaso. Por si acaso. Lo triste es que eso no se lo llevan. No hay forma. Tus muertos vivirán, lección del miércoles. Tus muertos vivirán, y creo que es la gran esperanza. Wow, sí, es la gran esperanza que nos embarga, porque el mismo Apocalipsis dice que Dios enjugará toda lágrima a los ojos de ellos. Nuestros padres, en el caso mío, ¿verdad? El tuyo también, que han muerto, nuestros familiares cercanos, nuestros amigos. Yo tengo amigos que éramos muy buenos amigos y con tiempo previo, o sea, muy jóvenes, pues han tenido que descender a la tumba. Y eso, tú dices, wow, pero ¿y cómo es la cosa, Señor? Pero esa hermosa esperanza que nos da la Biblia, de que estamos claros, ahora no están vivos, están muertos, ¿verdad? No están en una persistencia o en un mundo como también ahora la ciencia ha querido trabajar, que ellos llaman un mundo paralelo, ¿verdad? Y que hay realidades paralelas aquí y allá y que estamos viviendo esta misma realidad en otra parte del universo. Eso no existe, pero lo que sí existe es que con la venida de Jesús muy pronto en gloria, nuestros muertos queridos que hayan descendido a la tumba con la bienaventurada esperanza volverán a vivir, y ahora ya no a vivir una vida efímera, sino una vida para siempre, para la gloria de Dios. Y esta resurrección que nos llena tanto de esperanza, ¿no? Es la gran diferencia entre el creer y el no creer. Así es. De repente podrán haber personas que viven una vida aceptablemente normal. O sea, son personas que, como decíamos la semana pasada, nos matan, nos roban, no hacen esto, hacen bien. Correcto. Son gente llena hasta de misericordia, ayudan a los pobres, un sinnúmero de cosas, ¿no? Pero no creen en esta bienaventurada esperanza, no creen en Dios, y ellos serían infelices en el cielo. La gran diferencia entre ese individuo y un cristiano, la gran diferencia es esta esperanza. Mira, tú decías algo y yo digo, yo tengo, esto es un concepto mío. Este evangelio prepara a la gente no para vivir, sino para morir. Para morir. O sea, para que pueda hacer frente a lo que leímos en la lección anterior, a ver qué día, ¿cómo se llama? El poder del Seol, el lunes. El lunes. Sí, el poder del Seol. Es que el evangelio precisamente tiene el poder de sacar a alguien de allí, de la muerte. O sea, no es, está bien, te puede dar cosas, te puede dar un estilo de vida más estable, más, qué sé yo, con tu familia, todo eso, chévere, perfecto. Vamos a decir, eso es una añadidura.
Pero este evangelio nos prepara para la muerte, Así es. para no temerle a ese poder, para ponernos de frente y decir, como dijo Jesús, no le teman ¿cómo se llama? Al que destruye el cuerpo. Temanle al otro, al que le quite el cuerpo con todo, que es el Señor. O sea, la paga del pecado es la muerte. Entonces, de algún modo, nosotros, dice, tus muertos vivirán, tú decías algo, lo que tenemos la oportunidad de comunicar a otros la esperanza de una vida más allá, es un compromiso de amor que nosotros tenemos en divulgar esta esperanza. No quedarnos con ella. Así En es. decirlo al otro, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con quien sea, que esté enfrentando ya, por así decir, este proceso que para ninguna mente es normal. La muerte no es normal para nadie. Para nadie. Aún para el que se suicida. Eso no es normal porque para llegar allí es un proceso muy duro. O sea, gracias a Dios ninguno de nosotros ha participado en ese tipo de pensamientos suicidas, pero hemos escuchado testimonios y cartas se han leído de que fue un proceso muy duro, porque enfrentar la muerte no es enfrentar cualquier cosa. No es cualquier cosa. Más sin embargo, cuando estamos en Jesús y tenemos esa esperanza, no hay temor. Así es. Como cuando este señor, creo que Jerónimo, lo iban a quemar, le dijo, no, por atrás no. Sí, ellos lo iban a prender por detrás. No. Vengan por delante. Si yo tuviera miedo, no estuviera aquí. Claro. Interesante, Darling, porque esos escritores bíblicos que tuvieron tanta experiencia con Dios, tú lo ves sin un apego a la vida. O sea, sin un apego y el mismo Jesús. Jesús dice, no le teman al que esta carne. No, hombre. No le den a eso, a la carne, no. Témanle al que puede quitar lo otro. La parte espiritual. A ese, sí, al que puede exterminarlo para siempre, témanle a ese. Pero al que tiene que quitar esta carne, no. Porque nuestros muertos van a vivir. Claro. El que cree en mí, San Juan capítulo 14, hablando de la experiencia de Lázaro. Yo no sé si el folleto lo trata, pero es una historia muy, muy hermosa con respecto a la resurrección. Cuando Jesús lloró, dice delante, pero no era porque las mujeres estaban llorando, sino porque no iban a creer en el milagro de que Dios tiene poder de resucitar los muertos. O sea, yo puedo llegar a un estado de incredulidad tan profundo que ni aún viendo el poder de Dios manifestado en devolverle la vida a alguien, creo que Él me puede dar la vida si yo muero. Así es, que iba a decir, dentro de las cosas que el Señor, nos habla, claro, le habló a sus discípulos en su tiempo y a nosotros. Él dice que el que ama más a Padre y menciona muchas cosas. Termina diciendo que el que ama más hasta su propia vida, pues no puede ser seguidor de Él. Lo más preciado que el hombre tiene es su vida, por encima de todas las cosas. Si alguien que está dispuesto a dar su vida por el Señor, solamente puede hacerlo con la esperanza, obviamente. O sea, no hay otra manera, ¿sí me entiendes? Exacto. Solo puede entregar esa vida con la esperanza de que en algún momento el Señor se la va a devolver. ¿Sabes que ese texto Jesús que menciona me llama mucho la atención? Estuve haciendo un estudio sobre el texto y está en los 4 evangelios. El único texto que aparece en los 4 En los 4 evangelios. Y aparte de que está en los 4 evangelios, es interesante ese texto. Porque es que Jesús, las cosas terrenales, para Él no tenían el valor que el ser humano le da hoy. Esa. Sino que el valor mayor estaba en las cosas celestiales. De hecho, Él siempre decía, miren, pongan su tesoro en las cosas de arriba. No en lo de la tierra. No lo de la tierra. El jueves, los que duermen en el polvo. ¿Está claro? Claro, o sea, yo creo que en la expresión, ¿sí? Lo que nos ayuda a entender la diferencia es duermen. Así es. Duermen, porque los que duermen, o sea, los que mueren con la esperanza de la resurrección, están durmiendo, están descansando, a diferencia del que muere sin esta esperanza, literalmente está muerto. Está muerto. Hay un texto que me gustaría leer del Conflicto de los Siglos, página 621, está en la parte del jueves, el último párrafo. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna
y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Daniel 12:2. De hecho, esta lección del jueves tiene un comentario bastante interesante en la parte de arriba sobre Miguel. Y hace referencia que Daniel capítulo 12, verso 2, hace una referencia directa a la venida de Jesús, pero más que a la venida de Jesús, a la resurrección de los santos y de los que le traspasaron. Según Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 7. 1:7. Apocalipsis 1:7 que dice que hasta los que le traspasaron. Porque el Salmos 1, eso es una parte así rápida de verlo, el Salmos 1 dice que Dios no permitirá que los impíos se levanten en la congregación de los santos, sino que en la congregación de los santos se van a levantar en la segunda venida. Y Dios le permitirá a los que le traspasaron para vergüenza, para vergüenza, le permitirá resucitar a ese grupo. O sea, Aná, Caifás, los que le traspasaron. Ahí estarán para ver y decir, la verdad la cosa. Es verdad el negocio, ok. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba y oyen el pacto de paz que Dios hace con los que han guardado su ley. Los que lo traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo moribundo, y los oponentes más violentos de su verdad y su pueblo son resucitados para contemplarlo en su gloria y ver el honor conferido a los fieles y obedientes. Mira, hay algo que me llama mucho la atención. Ahora hay una... Wow, y ahora yo entiendo, aquí con ustedes, estudiando un poquito esto, porque Satanás últimamente ha estado levantando tantas teorías extrañas. Y una de ellas es la teoría de la salvación universal. En la Biblia, yo no entiendo cómo pueden ver una salvación cuando habla de destrucción. Yo no entiendo realmente eso. Pero cuando Jesús vino a morir, no vino a morir como para que el transgresor pueda otra vez como perpetuarse la transgresión. Como quien dice eso, no toma en cuenta, eso digo yo, no toma en cuenta que cuando dice que la salvación va a ser para todo, es como Dios habló mentira. Y lo dicen porque no comprenden que el transgresor sería infeliz. Claro que sí. En el cielo. Sería totalmente infeliz. Entonces, es importante que esto de confusión y vergüenza es para aquellos que no quisieron creer la verdad de una resurrección. La verdad de una resurrección. O sea, wow, es verdad. Mira, es verdad. Se van a quedar confundidos. ¿Por qué? Porque cuando tú te confundes es cuando tú tenías la oportunidad de hacerlo bien y no lo hiciste. Y la vergüenza es porque yo posiblemente me burlé o me esté burlando del hermanito que viene a decirme que entregue mi vida a Cristo, que sea cristiano, que cambie de vida, y yo me puedo estar mofando. Eso es para los viejos. Sí. Eso es para el que no tiene otra cosa que hacer. Eso es para los que ya están desahuciados, para el que está muriendo, etcétera. Y cuantas excusas podamos poner, eso va a ser una vergüenza. Eso será una vergüenza. La esperanza del Antiguo Testamento, y ya decíamos por qué del Antiguo Testamento, la legitimidad que nos da el Antiguo Testamento en cuanto a estos temas. Es de ver a Dios, es la respuesta de Job a una circunstancia en la que estaba viviendo y hacia cómo él veía la muerte. Del poder del Seol, ¿verdad? Donde acaba toda la esperanza de aquellos cuya única esperanza es el dinero. El Seol, de los abismos de la tierra también, ¿verdad? Allí el sepulcro donde están los muertos y que allí nada están haciendo. Tus muertos vivirán, todos aquellos que han muerto en la bendita esperanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y los que duermen en el polvo. Y muchos de esos que duermen en el polvo, todos los que duermen en el polvo, han sido santos, han sido justos y han sido impíos, han sido malvados también. Que todos en su tiempo se van a levantar de ese polvo, uno para recibir la paga de la vida eterna y los otros para recibir la paga de la muerte eterna. Seamos nosotros de los que recibamos la paga de la vida eterna, entregando nuestra vida a Cristo Jesús. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones.